Grabar. Muy bien, entonces vamos a continuar en donde estábamos. Ya habíamos terminado de ver toda la parte de ciclo celular y de división celular. Y vamos a platicar sobre un aspecto muy importante, un aspecto práctico de los mecanismos de división y del ciclo celular, que es precisamente la herencia, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de una rama de la medicina que se llama genética, que si bien nació en 1860 con los experimentos de Mendel y sus chícharos, pues ya desde épocas pasadas había personas que sabían que si nosotros apareábamos, juntábamos, hibridizábamos, cruzábamos, que son los diferentes términos con los que nos podemos referir a la reproducción sexual, pues había transferencia de ciertos rasgos que ellos consideraban importantes de una especie a otra. Por ejemplo, aquí tenemos a el caballo árabe, que fue el resultado de miles de años de cruzas donde se buscaban los especímenes más grandes, más resistentes. Y después de siglos de cruzas consecutivas, pues tenemos ahora una raza de caballo que es más grande, más poderosa que sus antecesores. Esto también hicieron los aztecas con el maíz, de una hierba silvestre que se llamaba teocintle. Hicieron cruzas de los organismos que ellos consideraban que tenían más características aptas para la siembra, y después de miles de años pues se obtuvo el maíz. Por eso la creación como tal del maíz resulta de la domesticación de una planta silvestre por parte de, pues no sé si son los aztecas, pero nuestros antepasados aquí en el centro de México. Fue hasta 1860 cuando, gracias a los experimentos de Gregorio Mendel, entendimos un poco sobre los mecanismos de la herencia. Y fue justamente Gregorio Mendel, este científico que está aquí en caricatura. Déjenme este, intentar escribirlo. No, creo que aquí no se puede. Muy bien. Este individuo que está aquí en la caricatura, pues fue el que mediante sus experimentos con chícharos, dilucidó cuáles eran los mecanismos por los que se transferían los genes, ¿vale? Él no sabía nada de genes, no sabía nada de cromosomas, solamente sabía que si tú juntabas un chícharo blanco con un chícharo de color amarillo, entonces la descendencia tenía más probabilidad de tener ciertas características. Entonces él sabía que había algo que se pasaba de una generación a otra en la reproducción sexual. Entonces, en función de esto, llegó a muchas conclusiones, como lo vamos a ver más adelante. Ya a partir de 1860 y hasta 1960, 100 años de desarrollo de la genética, pues nos han llevado a, ahora sí, conocer precisamente los mecanismos de la herencia, que la herencia se encuentra en el ADN, la información del ADN que se puede expresar y generar una proteína o bien quedarse guardadita dentro del núcleo se llama gen, y que todos los genes se van a encontrar en cromosomas. En el caso particular de las células humanas, vamos a tener en cada una de nuestras células, a excepción de los gametos, 43, 46 cromosomas. Van a ser 23 pares. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de nuestras células tiene dos cromosomas uno, dos cromosomas 2, dos cromosomas 3 y así sucesivamente hasta el cromosoma 22. Ya para el cromosoma 23 puede haber diferencias. Si nosotros somos hombres, tenemos cromosomas distintos, un cromosoma X y un cromosoma Y, y en caso de las mujeres tienen dos cromosomas X. Y para 1915 fue que se propuso justamente la teoría cromosómica de la herencia, ¿verdad? Lo que les acabo de mencionar, que el ADN se encuentra en genes, que los genes se encuentran en cromosomas, que nosotros tenemos un cromosoma que viene de nuestra mamá y otro cromosoma que viene de nuestro papá, por lo tanto tenemos duplicados los cromosomas. Sin embargo, pues no expresamos las características o los genes de ambos cromosomas, sino que básicamente nosotros expresamos una combinación de ambos. Y en función de eso, pues es lo que vamos a ver a continuación. Ya a partir de 1960 y a la actualidad, pues ahora sí, ya no solamente conocemos los mecanismos de la genética, sino que ahora los manipulamos. No los manipulamos en humanos todavía, porque resulta ser bastante complejo. Hay muchas trabas, hay éticas en cuanto si es correcto o no es correcto
manipular la genética, manipular el ADN en humanos, y no solamente por lo que vemos en las películas de ciencia ficción, sino porque realmente todavía no podemos tener todas las herramientas que nos puedan decir qué cambio o alteración que nosotros hagamos en el ADN puede tener repercusiones a futuro, ¿verdad? Ya ustedes en el ciclo pasado me expusieron con respecto a eso y saben que actualmente hay muchas maneras en las que nosotros podemos manipular el ADN y obtener beneficio. Entonces, a partir de 1960 comienza la era de la ingeniería genética o del ADN recombinante, donde ahora nosotros vamos a manipular los genes para poder generar mejores características, o esa es la intención, de microorganismos, de organismos, o incluso también para poder hacer que un organismo que originalmente no expresaba una proteína, si nosotros le incrustamos el gen de esa proteína, ahora lo expresa, ¿verdad? Uno de los casos más famosos es el de la insulina recombinante. Anteriormente la insulina se le administraba a los pacientes y esta insulina venía de cerdos y de caballos, entonces pues les generaba muchos eventos adversos. Después se hizo la insulina recombinante, donde ahora, por ingeniería genética, colocamos el gen de la insulina en una bacteria que se llama Escherichia coli, y Escherichia coli nos produce toneladas de insulina que tiene las mismas características que la insulina humana. Por lo tanto, pues esto hace que la insulina sea más pura, sea muchísimo más barata que antes y también que represente menos riesgos. Muy bien, entonces no vamos a ahondar mucho en los trabajos de Mendel. Básicamente nada más vamos a aprendernos las leyes de Mendel, que fue lo que concluyó a partir de los experimentos que hizo. Y las leyes de Mendel son dos. La primera ley básicamente nos da dos conceptos, el principio de dominancia y el principio de segregación. El principio de dominancia nos dice que en un gen heterocigoto un alelo podrá ocultar la presencia de otro, ¿verdad? Entonces recuerden que cada uno de los cromosomas, en todos los cromosomas tenemos un gen en un cromosoma y otro gen en un cromosoma idéntico, en el cromosoma análogo, pero no vamos a expresar a los dos, sino que vamos a expresar el más dominante. El segundo principio, que viene dentro de la primera ley de Mendel, es el principio de segregación, que nos dice que los alelos de un gen se separan uno del otro durante la formación de gametos. Básicamente nos está dando los principios de la recombinación. Pero, ¿qué es un heterocigoto? ¿Qué es un gameto? Antes de iniciar con el estudio de la genética, pues vamos a ver algunos de sus conceptos, ¿verdad? Entonces, que los voy a leer y les voy a dar pues alguna reseña importante con respecto a ellos. Un gen es la unidad básica de la herencia. Por definición molecular, es una secuencia de ADN necesaria para brindar un producto funcional a la célula, una proteína o RNA. Para fines prácticos, un gen va a ser la secuencia de ADN necesaria para poder sintetizar a una proteína, ¿vale? Nuestro ADN tiene una gran cantidad de nucleótidos y no todo el ADN son genes. Nuestro ADN tiene muchos segmentos que básicamente no sabemos exactamente para qué sirven o pues no sirven para nada, ¿verdad? Solamente un pequeño porcentaje de este ADN son genes y un gen básicamente va a ser esa secuencia que va a ser específicamente para poder sintetizar proteínas. ¿Qué es un alelo? Un alelo es la forma alternativa de un gen. Por ejemplo, yo tengo dos genes para dar el color de los ojos. Si un gen convencional es el de ojos cafés, entonces el alelo sería el de ojos azules, ¿verdad? Entonces, ojo, el alelo básicamente es otro gen, pero que generalmente se conoce como menos común y por eso va a ser una forma alternativa. Por eso generalmente cuando nos referimos a una característica, nos referimos como a un alelo. El locus es el lugar donde se localiza el gen en el cromosoma. Ya desde el estudio de la genética, ya para manipularla, nosotros tenemos que saber dónde se encuentra el gen. Entonces, el lugar del gen donde se encuentra el cromosoma se le llama locus.
Más adelante, cuando lean algunos libros, van a darse cuenta que a veces les aparece P14, ¿no?, etcétera, que se refiere al locus, el brazo pequeño del cromosoma 14, por ponerles un ejemplo. ¿Qué es un gameto? Un gameto es una célula haploide, que quiere decir que sea haploide, que solamente tiene 23 cromosomas, que va a estar especializada en la reproducción sexual. En el caso de los humanos, el espermatozoide y el óvulo. Cruza. ¿Qué es una cruza? Es el apareamiento entre dos individuos que conduce a la fusión de gametos. Cigoto es la célula que se produce de la fusión de gametos. Después de la cruza entre un espermatozoide con 23 cromosomas y un óvulo con 23 cromosomas, vamos a tener una célula que se llama cigoto. Y este cigoto va a ser el resultado de la fusión de esos gametos y este ahora sí va a tener 46 cromosomas, 23 del óvulo y 23 del espermatozoide. A partir de ese cigoto se van a generar todas las nuevas células que van a dar origen a un organismo vivo. Todos nosotros, antes de ser un individuo completo, pues fuimos un cigoto. Y esa célula, básicamente la célula madre de las madres, fue la que dio origen a cada una de las células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y de esos 23 cromosomas recombinados de nuestro padre y 23 cromosomas recombinados de nuestra madre, pues básicamente se obtuvo la información para que ese cigoto generara un individuo completamente diferente a cualquier otro individuo existente en el mundo. Mutación. ¿Qué es una mutación? Más adelante vamos a ver un tema completo de mutación. Es la variante rara de un gen, ¿vale? Generalmente hay un cambio en uno de los nucleótidos, lo cual hace que el aminoácido que se va a expresar en la proteína sea distinto, pero también una mutación puede ser porque se rompe completamente una proteína, porque hay un cambio en ciertas zonas de los cromosomas. Tiene toda una clasificación las mutaciones que vamos a ver más adelante. Ahora sí, vamos a hablar de términos propiamente de los que se refería Mendel. Un homocigoto u homocigo va a ser un individuo que porta los mismos alelos de un gen específico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vemos el esquema de la izquierda. En el esquema de la izquierda, de donde dice homocigo, observamos que tenemos dos cromosomas donde los dos tienen un espacio en rojo que dice A mayúscula. Eso se refiere a que el mismo alelo está repetido en ambos genes, en ambos cromosomas. Entonces puede ser una A mayúscula porque pueden ser dos alelos dominantes o pueden ser dos A minúsculas que son dos alelos recesivos, ¿vale? Aquí no hay de otra. Vamos a poner un ejemplo. Continuamos con el caso del color de los ojos. Los ojos cafés es un alelo dominante con respecto a el color de ojos azules, que es un alelo recesivo. Entonces, si nosotros en nuestros dos cromosomas tenemos un alelo para ojos cafés y otro alelo para ojos cafés, pues no hay de otra, ¿verdad? Vamos a tener ojos cafés, va a ser lo que vamos a expresar. Mientras que si nosotros tenemos en un cromosoma un alelo para ojos azules y en el otro cromosoma otro alelo para ojos azules, pues no hay de otra. Vamos a expresar ojos azules. No siempre tenemos a dos alelos iguales en un cromosoma. No siempre nuestros cromosomas son homocigotos, sino que a veces pueden ser heterocigotos. Un heterocigoto, ya hablando del individuo, es un individuo que porta alelos diferentes de un gen en específico. En este caso, mi mamá tenía los ojos cafés, por poner un ejemplo, y mi papá tenía los ojos azules, por poner en un ejemplo. Entonces, puede que nosotros tengamos en nuestros cromosomas el cromosoma de papá para ojos azules y el cromosoma de mamá para ojos cafés. No vamos a tener un ojo café y un ojo azul, existe, pero es sumamente raro y solamente se da bajo ciertas condiciones, sino que solamente vamos a expresar aquel que es dominante. Entonces, más adelante vamos a ver esos términos. En un individuo heterocigoto tenemos
que se portan los alelos diferentes de un gen en específico y se va a expresar solamente el dominante, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver a qué se refiere eso. El término recesivo es un término que describe un alelo cuya función no se observa en la condición heterocigota. Entonces, cuando yo tengo los genes recesivos, para que pueda yo expresar un gen recesivo, forzosamente tengo que ser homocigoto. Un gen recesivo solamente se expresa cuando hay individuos homocigotos. En individuos heterocigotos nunca se va a expresar el gen que sea recesivo. En cambio, un gen dominante es el que se va a expresar aún en condiciones heterocigotas. El gen dominante se va a expresar porque se va a expresar, ya sea que el individuo sea homocigoto o que sea heterocigoto, ¿vale? Yo les estoy hablando de un término muy importante que se llama expresión, porque yo dentro de mis células tengo un núcleo y dentro del núcleo tengo el ADN que en mitosis pues básicamente va a estar en forma de cromosomas. Tengo 23 cromosomas repetidos, particularmente en el caso de las mujeres, porque un cromosoma es una copia que viene de mi mamá y otro cromosoma es una copia que viene de mi papá. Entonces tengo dos cromosomas que tienen exactamente los mismos genes. No sé, les voy a poner ejemplo del cromosoma 13. Tengo dos cromosomas 3 que sí que tienen exactamente los mismos genes. Uno viene de mi mamá, se los repito, y otro viene de mi papá. Ahora, yo no voy a expresar todos esos genes, sino que desde que soy un cigoto, se activan mecanismos para que yo solamente exprese ciertos tipos de genes, que van a ser principalmente los dominantes. Y si no, pues básicamente alguno de los que tenga que sean recesivos, ¿verdad? Entonces, yo lo que tengo en mi núcleo, lo que tengo en mis cromosomas, le voy a llamar genotipo, que es la constitución genética de un individuo. Todos los genes que yo voy a tener en los cromosomas. Pero a lo que yo voy a expresar se le llama fenotipo. Como tengo dos genes repetidos, uno es el que va a sintetizar a las proteínas y el otro se va a guardar y se va a apagar. Entonces, todo lo que yo puedo observar es parte del fenotipo. Y el fenotipo es básicamente aquel gen que sí se pudo expresar. Entonces, el fenotipo va a ser una expresión observable del genotipo. Y ojo, esto puede ser un rasgo morfológico, como el ejemplo que estamos viendo de ojos azules y de ojos cafés, pero también puede ser un rasgo molecular o un rasgo bioquímico que nosotros no lo podemos detectar directamente, pero sí puede, en caso de estar mutado, por ejemplo, representar una enfermedad, ¿verdad? Recuerden que todas las enzimas que forman parte de nuestro metabolismo van a ser proteínas y las proteínas se van a sintetizar a partir de un gen que se expresa. Aquí tenemos el ejemplo, el fenotipo de ojos azules es un alelo recesivo y para que se genere esa coloración de ojos es forzoso que tengamos un genotipo recesivo recesivo, el cual se expresa aquí como 2B minúsculas de color azul. En cambio, el fenotipo de ojos cafés es dominante, es un alelo dominante, por lo tanto, para que se exprese tiene que ser homocigoto dominante o incluso en el heterocigoto también se puede expresar. Muy bien. Ahora, ejemplos de las características dominantes y recesivas en los seres humanos. Vamos a ver algunos ejemplos. Hay genes que son dominantes y son recesivos. En la diapositiva nos los divide como caracteres triviales y genes que nos pueden generar enfermedades, ¿verdad? Dentro de las características dominantes está la lengua enrollable, que es dominante con respecto a la lengua no enrollable, que es una característica recesiva. El RH positivo también es dominante, el cabello rizado, el cabello oscuro, los ojos oscuros, los labios gruesos, las pestañas largas, la oreja con lóbulo, los grupos sanguíneos A y B van a ser características dominantes. Mientras que la lengua no enrollable, el RH negativo, tener el cabello lacio, tener el cabello claro, los ojos claros, los labios finos, las pestañas cortas, las orejas sin lóbulo y el grupo sanguíneo O
van a ser características recesivas. Mientras que en enfermedades que se asocian a genes dominantes van a ser el enanismo, la braquidactilia, la corea de Huntington, la pigmentación normal, no es una enfermedad como tal, pero básicamente va a ser una característica normal. Mientras que ya la polidactilia también es una enfermedad asociada a genes dominantes. ¿Qué enfermedades están asociadas a genes recesivos? El albinismo, la hemofilia, el daltonismo, la sordomudez y un tipo particular de daltonismo que se llama ceguera para los colores, que es este, un tipo de ceguera donde básicamente tenemos un menor marco de colores que podemos observar que con respecto al daltonismo. El daltonismo no solamente es un tipo de daltonismo, sino que dependiendo de qué células sean las que estén dañadas, pues nosotros podemos tener alteraciones en el rojo, en el verde, en el azul y en distintos espectros, en distintas formas del espectro electromagnético, ¿vale? Ahora, conociendo esto, un científico de apellido Punet describió una herramienta que nos va a servir para poder determinar la probabilidad de que el individuo tenga o no ciertas características de acuerdo a si el gen es dominante o si es recesivo. El cuadro de Punnett va a ser una herramienta que nos permite conocer todas las combinaciones posibles de genotipos y fenotipos de descendencia a partir del fenotipo y genotipo de los padres. Y básicamente esto fue lo que hizo Mendel. Voy a regresarme a la diapositiva anterior para explicarles un poco lo que hizo Mendel. Entonces, Mendel primero cruzó flores de chícharo de color rosa que son un fenotipo dominante con flores blancas, que son un fenotipo recesivo. Aquí en el cuadro podemos observar que las flores utilizadas en un principio eran unas flores cuyo genotipo era homocigoto dominante, mientras que las blancas, para que se exprese el color blanco, pues forzosamente tienen que ser homocigotas recesivas, ¿verdad? Entonces a esta generación que se cruzó se le llamó generación P o generación parenteral. A la primera generación, que se llamó generación filial o F1, se observó que todas eran de color rosa. Y ya con el conocimiento que tenemos de los cuadros de Punnett, pues podemos observar que el 100% de estas resultaron ser heterocigotos, donde pues tenían un alelo que era dominante y otro alelo que era recesivo. Cuando se cruzaron entre ellas las generaciones F1, se obtuvo una segunda generación filial F2, y estos eran tanto flores rosas como flores blancas. Básicamente del 100% de las flores que se obtuvieron en la F2, el 75% eran flores rosas y el 25% flores blancas. Entonces aquí ya tenemos una mezcla de genotipos, si se expresó de forma que nosotros podemos observar a una flor blanca, es que forzosamente se expresó el alelo recesivo, mientras que en las flores rosas, pues podemos tener tanto a los homocigotos dominantes como a los heterocigotos, ¿vale? Entonces, yo les voy a dejar de tarea unos ejercicios para que ustedes practiquen, porque pues básicamente toda la parte de genética que nosotros vamos a ver se encuentra en función de los cuadros de Punnett, ¿vale? Ya ustedes tienen más o menos una idea cómo se hacen. Nos vamos a enfocar en el esquema de, el segmento inferior del lado derecho de la diapositiva, donde podemos observar los símbolos de macho y hembra y cómo en cada uno de ellos ponemos su genotipo. Entonces, en el caso del macho, en esta diapositiva, observamos al genes heterocigotos, donde tenemos el alelo dominante y el alelo recesivo, y en el caso de la hembra igual, genes heterocigotos con
alelo dominante y alelo recesivo. Después unimos como un sistema de coordenadas a cada uno de estos alelos para poder obtener un cuadro que nos dice cuáles diferentes tipos de combinaciones podemos obtener. Y en función de eso tenemos todos los genotipos que puede tener la descendencia y la probabilidad de cada uno. Ahora, con esos genotipos también podemos darnos una idea del fenotipo, ¿verdad? El fenotipo va a encontrarse tanto, el fenotipo dominante va a encontrarse tanto en el homocigoto dominante como en el heterocigoto, y el fenotipo recesivo lo vamos a encontrar exclusivamente en el homocigoto recesivo. También tenemos herencia ligada al sexo cuando tenemos que el gen que nos interesa está en el cromosoma X. También les voy a dejar unos ejercicios de herencia ligada al sexo, como por ejemplo pueden ser los casos de daltonismo. En este caso, pues va a ser un poco diferente porque recuerden que las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres un cromosoma X solamente. Por lo tanto, si hay un cromosoma X que esté alterado, la mayoría, la gran mayoría de las veces, las mujeres van a expresar el gen que se encuentra en el cromosoma X, el gen que esté bien. Entonces no van a tener la enfermedad, sin embargo van a ser las portadoras de la enfermedad porque puede que en el óvulo que se desarrolle, cuando se haga la recombinación, el óvulo tiene 50% de probabilidades de tener el gen que está bien y el gen que está mal, ¿verdad? Entonces pueden ser portadoras y eh, mm, transferirles el gen de la enfermedad a los hijos, y los hijos ahí sí, pues al tener solamente hijos hombres, al tener solamente un cromosoma X, pues van a tener la enfermedad, ¿verdad? Entonces, en el caso de las mujeres en particular, tienen dos cromosomas X y uno se va a silenciar. Se silencia en cada una de nuestras células y va a formar una estructura que incluso se puede ver con microscopía, que se llama corpúsculo de Barr. Eso solamente se da en las células somáticas de individuos del sexo femenino, ¿verdad? Cuando los genes que se heredan están ligados a los cromosomas X o Y, se dice que va a ser herencia ligada al sexo, ¿vale? Y lo que les mencionaba anteriormente, en 1915, Morgan propuso una teoría que era la teoría cromosómica. Esta teoría la logró dilucidar porque hizo experimentos en moscas de la fruta. Entonces, él observó que el ADN se encontraba en los genes se encontraban en los cromosomas se encontraban en el núcleo y el núcleo en las células del organismo, ¿verdad? Entonces, los cromosomas, como parte de cómo se da la información genética, pues se le llama teoría cromosómica de la herencia, ¿vale? Entonces esto es todo de nuestra presentación de genética. Lo que queda pendiente son los diagramas de Punnett, pero para eso les voy a dejar varios ejercicios de tarea, que son los que van a sustituir su examen del día de hoy. Creo que era lo único que nosotros teníamos contemplado para el día de hoy, ver los casos de genética. Le vamos a dejar por hoy hasta aquí y les voy a dejar unos ejercicios. Ahorita en una media hora se los envío, unos ejercicios de diagramas de Punnett. Igual me los tienen que entregar a las 5 de la tarde, ¿vale? Muy bien, entonces eso sería todo por hoy. Si alcancé a grabar la clase, espero que pueda subirlas a YouTube el día de hoy. Y si no, de todas maneras van a tener en el link que les envié ya unas clases de biología celular y biología molecular que fueron dadas en el ciclo anterior, ¿vale? Muy bien, chicos, entonces una disculpa por hacerlos esperar, pero no se hacía una con todas mis computadoras y tablets. Ya ahorita pues ya más o menos pudo cumplir con con el objetivo. Espero que no tenga ningunos problemas con las clases sucesivas, ¿vale? Muy bien, entonces es todo por el día de hoy.